Mucho, pero Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder compartir el día de hoy con ustedes, miembros de la Federación de Cooperativas de Servicios aquí. FOXE. Agradezco la invitación para poder exponerles el tema obligaciones tributarias en Costa Rica. Como bien indicaba don Ranceps, pues yo soy la directora del área fiscal y contable de Latam Lex Abogados y precisamente con base a esa función o a ese rol que desempeño, pues vengo a compartir con ustedes un poquito del conocimiento que se ha ido capitalizando en tema relativo a cooperativas. Pero antes de hablar del tema de impuestos, creo que es importante que hagamos un pequeño repaso en materia de cooperativas. De acuerdo a la ley de cooperativas, en su artículo número 2, se dice que las cooperativas son asociaciones voluntarias de personas y no de capitales. Este aspecto es muy importante, sobre todo para hacer la diferencia en cuanto a lo que es una empresa mercantil. Importante, bueno, que tienen personalidad jurídica como lo tiene cualquier otro tipo de sociedad. Tienen una duración indefinida y de responsabilidad limitada, en la que los individuos se organizan de forma democrática para poder satisfacer sus necesidades y, por supuesto, promover el mejoramiento económico y social, que son también de los objetivos primordiales de las cooperativas. Más allá de los fines de lucro, es llegar a promover un bienestar económico y social para sus asociados. Y como bien lo indica el artículo número 2 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, por supuesto, todas estas actividades van enfocadas en superar la condición humana y la formación individual, y en las cuales el motivo de trabajo y de producción de la distribución y el consumo es el servicio y no el lucro, factores que les indicaba anteriormente. Si bien es cierto, las cooperativas al final pues desarrollan una actividad económica que podría considerarse lucrativa, la diferencia me la hace el hecho de que su fin es promover el bienestar de sus asociados. Y perdonen, no les indiqué anteriormente, conforme yo vaya exponiendo, si tienen consultas, pues pueden levantar la mano o bien tenemos una sección de consultas al finalizar. Vean qué importante es tener en consideración el aporte que hacen las cooperativas a la economía nacional. En este momento, según el Instituto de Fomento Cooperativo, en nuestro país hay 594 cooperativas, que agrupa a 887,335 cooperativistas. ¿Qué significa esto? Bueno, esto representa un 21% de la población nacional. Entonces, vean qué importante es el movimiento cooperativo a nivel de nuestro país. En el año anterior, las transacciones o actividades que realizaron las cooperativas superaron los 132 millones de colones, esto solo a nivel de exportaciones. En cuanto a las cooperativas, por ejemplo, si tomamos el sector agropecuario, particularmente las cooperativas dedicadas a temas de producción del café, representaron el 36,7% de la producción nacional de café. Y más importante aún, las cooperativas son fuente de empleo directo a 21,632 colaboradores. Esto es para que ustedes cooperativistas se sientan súper orgullosos del gremio al cual pertenecen. De acuerdo a la legislación, tenemos diferentes tipos de cooperativas. Tenemos las cooperativas de consumo, que esas son las que se dedican a adquirir y distribuir cualquier clase de bienes entre sus asociados. Aquí los asociados son sinónimo de consumidores para su auxilio mutuo. Todos estos tipos de cooperativas que les voy a ir indicando, que de hecho son 12 tipos, están establecidos en la ley de cooperativas.
¿Qué otro tipo de cooperativas existen? Bueno, las cooperativas de producción, que son aquellas que se dedican precisamente a la producción en forma directa por parte de sus asociados de artículos naturales elaborados o que inician el desarrollo de actividades agrícolas, ganaderas, industriales y o artesanales. Tenemos las cooperativas de comercialización, perdón, que estas tienen como objetivo la recolección, centralización, clasificación e industrialización, empaque y venta mancomunada de artículos naturales elaborados o de ambos. Muy importante aquí, si lo ven desde el primer tipo de cooperativas, todo es hecho, producido, comercializado o distribuido por sus asociados o dirigido como consumidores a sus asociados. Tenemos las cooperativas de suministro, que son aquellas que buscan impulsar el desarrollo de la agricultura, la ganadería y de la industria nacional. Vean que hay un cierto parecido entre la cooperativa de producción y la de suministro, porque van muy enfocadas a temas de actividades agrícolas o ganaderas. Tenemos las cooperativas agropecuarias industriales, que son aquellas que tienen por objeto la producción, procesamiento, mercadeo y suministro de artículos agropecuarios naturales o industrializados. Aquí ya hay como una especie de combinación entre lo que es la cooperativa de producción y la cooperativa de suministros. Pero aquí ya tenemos productos específicos como son los granos, los senos, semovientes, carnes, leches, mieles, medicinas veterinarias, entre otros. Tenemos las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué objetivo principal tienen las cooperativas de ahorro y crédito? Bueno, fomentar en los asociados el hábito del ahorro y el uso discreto del crédito personal solidario. ¿Qué significa esto? Que por un lado se incentiva a sus asociados a ahorrar y ese mismo dinero que ingresa a la cooperativa sirve para abrir líneas de crédito entre sus mismos asociados. Y el margen que hay entre la línea de ahorro y la línea de crédito, pues es el costo de los fondos, que sería al final lo que me genere una utilidad para la cooperativa. Tenemos las cooperativas de vivienda, que lo que busca es facilitar la construcción, adquisición o reparación o arrendamiento de las viviendas de sus asociados. Las cooperativas de suministros, que estas específicamente buscan impulsar el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, industria nacional, mediante la adquisición de materias primas, maquinaria, todo lo necesario para este tipo de actividades. Las cooperativas de servicios, pues, son el noveno tipo de cooperativas y básicamente, ¿a qué se dedican estas? Bueno, a prestar servicios que vengan a satisfacer necesidades específicas de sus asociados, necesidades de asistencia y de previsión social. Este tipo de cooperativas son, por ejemplo, las cooperativas de ayuda mutuo, aquellas cooperativas que se enfocan, por ejemplo, en dar asistencia cuando un asociado incurre en gastos fúnebres. Esos son los ejemplos más comunes en este tipo de cooperativas. Tenemos las cooperativas escolares, cuya finalidad es educar a los estudiantes para que estos se familiaricen con todo, todas las variables que involucran el sistema cooperativo, que lleguen a tomar sus propias decisiones y darles una formación integral. En el caso de las cooperativas juveniles, estas van orientadas también a estudiantes, sean niños, adolescentes o jóvenes, con el propósito de suministrarles también formación cooperativista y atender necesidades propias de su edad. Ustedes que están más en el mundo cooperativo, quizás me podrían dar ejemplos entre la diferencia entre lo que es el tipo de cooperativa escolar y juvenil. Como les digo, estos son los tipos que están establecidos por legislación. Sin embargo, por lo menos yo a nivel de conocimiento de las cooperativas,
por lo menos no encuentro una mayor distinción entre escolar y juvenil, ni por lo menos podría tener un ejemplo con nombres y apellidos de esos dos tipos de cooperativas. Sin embargo, podemos verlo más adelante. Y están las cooperativas de servicios múltiples, que estas pueden ser combinaciones de alguna de las anteriores. ¿Y qué es lo que pasa con estas? Como son combinaciones de alguna de las anteriores, pues van a abarcar propósitos directos, que no necesariamente si lo abordo desde una cooperativa de servicios, voy a poder cumplir con todos los objetivos. Entonces, se busca ampliar un poco más el margen de operación y de logística de las cooperativas, estableciendo las cooperativas de servicios múltiples. Voy a hacer un corte aquí porque me gustaría, de ser posible, si los participantes pueden habilitar sus cámaras un momentito y podríamos intervenir así rápidamente y me pueden indicar de qué tipo de cooperativas o en qué tipo de cooperativas laboran actualmente. Bueno, aprovecho, si me permite, Juan Carlos Ruiz Carranza. Yo estoy en COPEMEP, es una cooperativa de ahorro y crédito. Y interactuamos junto con el Ministerio de Educación Pública en la atención de cooperativas escolares y estudiantiles, no juveniles, sino estudiantiles. Ok, don Carlos. Juan Carlos, Sí, ajá. voy a hacerle entonces una pregunta de la duda que tenía. Sí, sí. Digamos, en COPEMEP sí se cumpliría, digamos, el objetivo de que actúan como una cooperativa escolar también, entonces. No, no, realmente nosotros somos una cooperativa de crédito. Ajá. Contribuimos para los programas que tiene el Ministerio de Educación Pública en la promoción, en el fomento de La cooperativas educación. escolares. En las escolares primero, donde lo que priva, lo que es básico es la enseñanza, los principios, los valores, principios cooperativos. Eso es esa parte. En parte se hace con ahorros. Ha habido criterios de algunos ministros de que no se debería captar ahorros a nivel escolar, pero bueno, sí se hace. A nivel estudiantil, en niveles de colegios, sí se promueve no solamente la misma filosofía o doctrina cooperativa, sino que también la parte del ahorro. Pero también a nivel estudiantil, lo que existe son diferentes proyectos productivos. Podemos hablar de lo que es porcino, lo que es avícola, incluso existen cooperativas estudiantiles que tienen que ver con la parte de servicios de catering o algún tipo de acciones así parecidas, por ejemplo, que manejan algún proyecto como el de administrar la soda o administrar la fotocopiadora. Sí, pero me parece muy interesante porque con toda esa descripción que usted me da y si yo me voy a la normativa, más bien diría que es una cooperativa de servicios múltiples porque me está abarcando diferentes tipos de cooperativas. Sin Sí. embargo, digamos que lo que priva ahí es la actividad de ahorro y crédito. Sí, propiamente ahí hay algo que lo diferencia. Ellos no son gerentes, ellos no son administradores, ellos conforman lo que son el consejo de administración, un comité específico, pero el gerente lo es una persona adulta que no es estudiante, ¿No? puede ser un padre de familia. Entonces ahí lo que conforma lo que es la gerencia y eso sí tiene que ver con personas adultas que los que tienen la personalidad, tienen la responsabilidad, Facultad, ¿sí? correcto. Para poder establecer, administrar con responsabilidad todo lo que son recursos y esto. Perfecto, muchísimas Entonces, eso es lo gracias. que nos diferencia. Y la estudiantil es lo que en nuestro caso hemos visto en algunas cooperativas, es que cuando los estudiantes ya salen del colegio, en cooperativas estudiantiles estuvieran, ellos quedan como en un limbo entre el tiempo que llegan a la mayoría de edad, o si ya la han pasado, integrarse a una cooperativa ya de algún tipo de gestión. Eso sería la diferencia ya probablemente la La juventud. juvenil, perdón, la juvenil. La juvenil no está relacionada exactamente con lo que es propiamente el sector de educación. Puede ser que sea, pero
pero están más delegados. Y estas otras escolares y estudiantiles sí tienen que ver por lo general y están supervisadas por el Ministerio de Educación Pública. Perfecto, muchísimas gracias por su aporte, don Juan Carlos. Mucho gusto. Pasamos con alguien acá que me aparece como Yepena. ¿Puedo intervenir? Sí, no sé quién, es que no veo a quién me está. Ok, Francés. Le habla Carlos Montero, gerente FECOPS. Existen en la legislación dos tipos de cooperativas, las cooperativas escolares Sí, y correcto. las juveniles. Correcto. Las estudiantiles, de acuerdo a lo que mencionaba don Juan Carlos, están catalogadas como cooperativas escolares. Entonces, las juveniles es cuando la persona ya ha salido del centro educativo, está formado y la ley prevé para emprendimientos las cooperativas juveniles. Hay muy pocas, pero tienen la diferencia de que las juveniles no están ligadas a ningún centro educativo, sino más bien ya por formación van a la tendencia del desarrollo de emprendimiento. Esa es la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Sí, acá estoy mostrando nuevamente la filmina donde aparece la definición, digamos, a nivel de legislación de lo que es escolar y juvenil. Y sí, definitivamente, pues las juveniles indican que están organizadas sea para niños, adolescentes y jóvenes con el propósito de proporcionarles formación cooperativista y poder atender necesidades propias de la edad. Un comentario adicional, hay alguien que tiene como el micrófono abierto y tiene una conversación que se oye en el fondo, entonces tal vez si podemos verificar para poder tener un mejor aprovechamiento de la charla. Gracias, don Carlos. Están todos los micrófonos cerrados en este momento. Puede continuar, Okay. por favor. Continuamos con la persona identificada como Yepena. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, correcto. Gracias. Disculpe, es que digamos ahorita en la computadora que tengo no tengo cámara No se para preocupe. activarla. Buenas tardes, mi nombre es María Yalixa Peña Peña y yo trabajo para Copemapro, una cooperativa de servicios múltiples. Ok, perfecto. Don Carlos Picado. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Sí, yo laboro para una cooperativa de ahorro y crédito. Es sector financiero. Perfecto. Iliana, Gracias. aquí Sí, señor. la mayoría de cooperativas, digamos que el 98% son de ahorro y crédito. Tenemos por ahí a dos cooperativas que anteriormente eran de ahorro y crédito y ahora son de servicios múltiples, que son Copeandeseis y Copemapro. Ah, bueno, no, perfecto. Entonces, para no hacer el repaso, voy a continuar. Por lo menos sé que la mayoría, y sé que Francés me había indicado en algún momento que eran de ahorro y crédito, pero nada más quería como darme una idea genérica si esa era la audiencia que teníamos. Entonces, vamos a continuar. Me llamó la gerente de la Federación de Cooperativas de Servicios Múltiples que está escuchando la charla por el Facebook para el saludo correspondiente a Lucy Ugalde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Características importantes de las cooperativas y que muchas veces se han convertido o ha habido muchas discusiones en cuanto a lo que es o no es una cooperativa. Sin embargo, esto que les traigo aquí en esta filmina realmente es lo que me indica, aparte del tema de la Constitución per se, que hay ciertas características que definitivamente me diferencian una cooperativa de cualquier otra empresa mercantil. Y es lo que indicaba al iniciar esta charla y que me lo indica en el artículo 2 de la ley de cooperativas, es que desarrollan una actividad económica y que se enfoca en el bienestar de sus asociados y de sus comunidades. Eso es sumamente importante y es el principio básico de una cooperativa. Existe la creencia de que la cooperativa no paga impuestos. Sin embargo, quiero confirmarles que las cooperativas sí pagan impuestos, al igual que cualquier otra empresa mercantil. Tienen ciertos beneficios que vamos a ver ahorita, sin embargo, en principio, si no existieran esos beneficios o esas exoneraciones,
pagarían exactamente los mismos impuestos. Importante que las reservas y el patrimonio no pueden ser distribuidos entre sus asociados. Inclusive, si hay una liquidación, el patrimonio que queda disponible debe destinarse al Estado para fomento cooperativo. Y eso lo hace diferente a cualquier otra empresa mercantil, en donde cuando yo hago una liquidación, el patrimonio neto se distribuye entre sus accionistas. Acá no. En la cooperativa, si yo tengo un patrimonio neto, debo de entregarlo al Estado. Y algo sumamente importante, ya entrando un poquito a tema de impuestos, es que las contribuciones parafiscales y las reservas representan un 25.5% de los excedentes anuales de la cooperativa. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Que anualmente de los excedentes que yo tenga, y dígase que tengo 1.000.000 de colones de excedentes, de ese 1.000.000 de colones de excedentes, yo tengo que reservar el 25.5%, que en este caso serían 255.000 colones. No es haciendo la comparación con la figura de una empresa mercantil. En la empresa mercantil yo no tengo que hacer una reserva. La única reserva que se hace, y casi iniciando la operación de una empresa mercantil, es cuando se hace la reserva legal, que tiene que llegar a ser igual al 20% de las utilidades del patrimonio de la empresa. ¿Hasta aquí estamos claros o alguien tiene algún comentario, alguna consulta? Ok, continuamos. En cuanto a temas de impuestos, lo que les mencionaba anteriormente, yo tengo diferentes exenciones de impuestos que vienen planteadas desde la Ley de Asociaciones Cooperativistas. La primera de ellas es la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, que anteriormente se conocía como impuesto territorial. Esta exención se da por un periodo de 10 años a partir de la fecha en que se inscribe la cooperativa. Si ya pasa ese periodo de 10 años, pues a partir de ahí ya empieza a cancelarse el impuesto sobre los bienes inmuebles respectivos. ¿Qué otra exención gozan las cooperativas? Bueno, de todo impuesto, tasa, sea nacional o municipal. Recordemos que las municipalidades en términos de impuestos son autónomas a la hora de definir las obligaciones a los contribuyentes, pero las cooperativas gozan de exención en ese sentido sobre cualquier acto de formación, inscripción, modificación de estatutos y demás requisitos legales para su funcionamiento. Esto es un beneficio pues bastante considerable, puesto que los gastos legales realmente a la hora en que se constituye una empresa mercantil común y silvestre es una erogación significativa. ¿Qué otra exención? Bueno, hay una disminución del 50% en los impuestos de papel sellado, sea timbres, derechos de registro, documentos otorgados por las cooperativas en favor de terceros o de estas en favor de aquellos. Y cualquier otra actuación judicial en la que se tenga que intervenir activa o pasivamente. Importantísimo, exenciones a nivel del pago de impuestos en aduanas. Recordemos que parte de los diferentes tipos de cooperativas se relacionan con las cooperativas agroindustriales, agropecuarias, ganaderas, bueno, las escolares, las juveniles, entre otras. Entonces, ¿qué sucede? Este tipo de cooperativas están exentas cuando importan herramientas, materias primas, libros de textos, vehículos, maquinaria,
materiales de empaque, fertilizantes y cualquier artículo que importen para las actividades que desarrollan. Eso sí, el requisito que deben de cumplir es que estas importaciones que estén realizando no se puedan adquirir esos artículos acá en el país. O que bien, la producción nacional de esos artículos no sea suficiente para abastecerse en el mercado local. Y otra de las exenciones que tenemos es la exención del pago del 50% de los impuestos en aduana cuando se trata de artículos alimenticios y medicinas que importen, aquí sí hace la salvedad, específicamente cooperativas de consumo. Esto no aplica para el resto de cooperativas, solo para las cooperativas de consumo. Igual, siempre que cumplan el requisito, como es el anterior, de que no se produzcan en el país o que la producción nacional no pueda abastecer el mercado. No sé si tienen alguna consulta con este tema de las exenciones. Okay. Continuamos entonces. ¿Qué tenemos en cuanto a las obligaciones tributarias? Recuerdan que anteriormente les mencioné que las cooperativas tienen exactamente o están sujetas a los mismos impuestos que cualquier empresa mercantil, salvo las exenciones que les he mencionado anteriormente. Considerando que la mayoría de asistentes a esta charla laboran en cooperativas dedicadas a ahorro y crédito, entonces creo que esto, refrescar un poquito en esta materia, les va muy bien. Recordemos que en diciembre de 2018 se aprobó la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, que ha sido la primera gran reforma en impuestos a nivel de nuestro país en los últimos 30 años. En esa ley se incorporaron algunos temas específicos relacionados con las cooperativas, especialmente en lo referido al impuesto sobre la renta, que el impuesto sobre la renta, en términos de aplicación full o completa de esta ley, se está dando en el primer periodo ahora a partir de enero 2021, porque antes lo que tuvimos fue un mega periodo de transición de octubre 2019 a diciembre de 2020, en donde todavía se aplicaba la ley 7092. ¿Y qué me dicen estas modificaciones? Bueno, que si yo tengo una cooperativa y doy rendimientos generados por títulos valores, la cooperativa tiene la obligación de retener el 15% sobre el monto bruto de estos rendimientos pagados o acreditados al contribuyente. ¿Qué pasa con los rendimientos sobre ahorros? Hay una regulación específica en el artículo 28 bis de la ley 9635 que dice que hay una exención a los intereses recibidos en cuentas de ahorro. Sin embargo, cuando se trata de las cooperativas hay una excepción que dice que lo que va a estar exento es un 50% de un salario base. En el 2021 el salario base son 462,200. Eso significa que lo que está exento en el año 2021 son 230,100 colones. Sobre ese monto de ahorros no se va a aplicar ninguna retención, no debe de aplicarse. Sin embargo, si ya sobrepasa ese monto, la retención que debe de aplicarse es de un 8%. Y en cuanto a los excedentes, estos están sujetos a una tarifa del 10%. ¿Cómo aplican esas disposiciones vistas desde el transitorio cuarto de la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas?
Bueno, hay un periodo de transición. Anteriormente les mencionaba que la retención de los rendimientos de títulos valores era del 15%. Sin embargo, este transitorio me dice que se mantiene una tarifa del 7% en el tanto y cuanto estos títulos valores no sean bursátiles. Si ya se adquiere la condición de título bursátil, entonces se irá aumentando un punto porcentual hasta que se alcance el 15%. ¿Qué significa esto? Que en 2021, hablando de si cumplen la condición de bursatilidad, en el 2021 la tarifa es 7%, 2022 8%, 2023 9%, 2024 10%, 2025 11%, 2026 12%, 2027 13%, 2028 14% y 2029 15%. Entonces vamos periodo a periodo de forma ascendente, incrementando la tasa hasta terminar en un 15%. ¿Qué pasa con los excedentes a pagar a los asociados? También vimos anteriormente en la filmina anterior que los excedentes estarían sujetos a una tarifa del 10%. Sin embargo, lo que me establece el transitorio es que es una tarifa que también se va a ir incrementando de forma escalonada. Entonces, en el periodo del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, que de hecho acaba de concluir, la tarifa es del 8%. Del 1 de julio 2021 al 30 de junio 2022, la tarifa será del 9%. Y del 1 de julio 2022 en adelante, la tarifa será del 10%. Acá el cuidado que hay que tener es, si tenemos cooperativas que tienen periodos especiales en donde eventualmente la retención sobre los excedentes pudiera llegar a combinarse, entonces me va a dar una tarifa ponderada que por supuesto, dependiendo del periodo, nunca me va a poder exceder el 10%. ¿Estamos claros hasta acá? No sé si alguno tiene alguna duda en la práctica de lo que han venido haciendo con respecto a la aplicación de la ley 9635, especialmente en lo que se refiere a los apartados de las cooperativas. Doña Ileana, yo tengo una consulta. Sí, claro. Digamos, nosotros, bueno, se tiene la distribución pendiente de entregar de los excedentes del 2020. Quiere decir que si yo apliqué un 10% de tarifa, lo correcto es aplicar un 8, perdón. Correcto, porque vea que vamos por periodos. Ok. Vamos por periodos y aquí tenemos que tener en cuenta, hay que ver el periodo que están distribuyendo. Porque bueno. Porque es que vea nosotros... que vamos del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021. Esto significa que si hicieron corte a diciembre de 2020, ese semestre por lo menos aplicaba la tarifa del 8%. A diciembre, con corte a diciembre. Correcto. Inclusive. Correcto. Ok, está bien. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Importante. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, una consulta con esto referente a los excedentes. Sí, señor. Para este periodo 2021, digamos, en las cooperativas del periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre, entonces hay que aplicar dos tarifas del impuesto. Sí, por eso les hacía la referencia, que es el cuidado que tienen que tener, porque los periodos que están establecidos en el transitorio, vean que no coincide precisamente con el periodo fiscal que está definido. ¿Por qué quedó de esa manera? Eso sí no se los puedo explicar, ya eso es espíritu del legislador. Para mí es un error, digamos, por lo menos hasta 2022, el mantener esas tarifas así, digamos, segmentadas por semestre básicamente, pero sí nos encontramos en esa disyuntiva
hasta el 2022, que de ahí en adelante seguirá aplicando la tarifa del 10%. Ok, sí, entonces para este periodo, entonces sí, igual que el año pasado, hay que hacerlo entonces en 2 tractos, el cálculo de excedentes. Hay que Una hacerlo en parte 2 con el tractos. 8 y otro con el 9. Correcto, sí, señor. Ok, gracias. Con mucho gusto. Doña Ileana, Sí, señor. de la pregunta que hacía la señorita, eso significa que el periodo 2020, si no se ha liquidado, estaría en las mismas condiciones en relación con la tarifa del 5 anterior. Totalmente de acuerdo, porque tiene un semestre, el semestre del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 tenía la tarifa del 8%, pero el primer semestre 2020 tenía la tarifa del 5%. Ok, en relación con los excedentes capitalizados, porque hay cooperativas que tienen política de capitalización, estamos claros que el hecho generador se deriva en el momento del pago, ¿verdad? Correcto. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Algo importante, y si ustedes se ponen a curiosear o a leer un poco la ley 9635, es el capítulo, que es un capítulo nuevo en la ley del impuesto sobre la renta, referido a las rentas de capital mobiliario. En las rentas de capital mobiliario indica que las participaciones, dividendos, excedentes que provengan de una cooperativa o una asociación se consideran rentas de capital mobiliario. Sin embargo, también se hace la salvedad de que las tarifas aplicables están explícitas o referenciadas a artículos en específico. Si estas salvedades se las hago, porque si nos referimos específicamente a rentas de capital mobiliario, la tarifa que aplicaría sería de un 15%. Sin embargo, como hay un artículo específico que trata sobre los excedentes en cooperativas y asociaciones en este caso, y la parte de dividendos, pues no están sujetas a las regulaciones propiamente de rentas de capital mobiliario. Eso como aclaración por si en algún momento pues leen la ley y eso les puede causar cierta confusión, pues les hago la aclaración en este momento. En cuanto al resto de obligaciones, realmente las cooperativas mantienen a nivel formal y material las mismas obligaciones que cualquier otro contribuyente. Deben de presentar su declaración del impuesto al valor agregado los 15 de cada mes. Deben de presentar, por supuesto, su declaración de renta, en este caso, el 15 de marzo de cada año. La declaración informativa de 151 si ha realizado algún tipo de transacción que no esté soportado en comprobantes electrónicos. Y mensualmente, pues también deben de presentar las declaraciones referentes a retenciones, que usualmente es las retenciones referidas a salarios, si hay dietas, si hay remesas al exterior, también deben de presentar estas declaraciones los 15 de cada mes. Esto relacionado con las obligaciones tributarias de las cooperativas. Ahorita sí vamos a tener una sección referida específicamente a la parte de consultas. Y me disculpan porque aquí se me quedó en inglés la parte de preguntas, pero bueno, el espacio está abierto para ustedes, ya sea para hacer algún comentario o algún aporte que nos pueda sumar a todos en este tipo de capacitaciones. Consulta, Juan Carlos Ruiz. Sí, señor. Me pareció escuchar a Óscar Avellán, no sé si estoy confundido o no, pero ahora que se habla aparte de la capitalización de excedentes, tengo entendido que también, aunque se capitalicen los excedentes, hay que pagar el impuesto respectivo. ¿Tiene idea sobre eso? Si es capitalización, don Juan Carlos, no aplica el impuesto porque me llega a formar parte directa del patrimonio. De hecho, incluso
sería un poco contradictorio porque ya de por sí por legislación hay un 25.5% que debe de ser capitalizado. Sí, eso propiamente viene siendo cargas para fiscales, ese 25%. Correcto. Pero me llamaba la atención siempre de que cuando se capitalizaba perfectamente yo podía, me economizo no pagar el impuesto sobre la parte que me entregan a mí. Bueno, perdón, que yo capitalice. Entonces yo lo capitalizo, no pago impuestos, pero quien requiere el excedente sí paga impuestos. Exactamente. Pero ¿qué pasa si yo renuncio al mes siguiente después de la distribución de excedentes? O sea, lógicamente al año me devuelven ese excedente que ya capitalicé sin pagar impuestos. No, lo que pasa es que ya ahí hay otro hecho generador y como es otro hecho generador diferente a la capitalización, ahí sí procede el pago de impuestos. En el momento en que usted sale de la cooperativa y si hay una proporción que le van a devolver sobre algo que está capitalizado, ahí hay un hecho generador diferente y sí tendría que pagar el impuesto. Mientras siga formando parte del patrimonio, no va a aplicar el impuesto, pero si ya hay una distribución indistintamente porque hubo una asamblea extraordinaria, porque hubo una renuncia del socio, por cualquier tipo de esas circunstancias, me va a aplicar el impuesto sobre la renta. Porque ya es prácticamente una disposición de excedentes. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguno más con alguna consulta? Perdón, sobre las rentas de capital mobiliario, los intereses. Señor. Lo último que dijo, si podría ampliar o repetir, por favor. La ley considera diferentes conceptos como rentas de capital mobiliario. Por ejemplo, por decirles, cuando yo alquilo un vehículo, eso es una renta de capital mobiliario. Cuando, por ejemplo, hay actividad, los que se dedican a actividad de prestamistas, que es cesión o uso de fondos de terceros, eso se considera renta de capital mobiliario. Y también los dividendos, las participaciones o los excedentes que se generen en las cooperativas o en las asociaciones solidaristas. Eso conceptualmente, esos ejemplos que les di, así están incluidos en la ley, se consideran rentas de capital mobiliario. Si específicamente los excedentes de las cooperativas se trataran como una renta de capital mobiliario, resulta que tendrían que tributar un 15% sin derecho a deducciones. Sin embargo, la ley especifica que como hay artículos que hablan específicamente del tratamiento de los dividendos, de los excedentes en cooperativas y en asociaciones, en la parte procedimental no aplica un impuesto del 15%, sino que está regido por las normas que les indiqué anteriormente. Hay para los excedentes tarifas escalonadas que van del 8% hasta llegar a un máximo del 10%. Y en el caso de los rendimientos, hay una tarifa que aplicando el transitorio va a ir del 7% al 15%. Entonces es un tema de cómo, si bien es cierto conceptualmente, es una renta de capital mobiliario, en la parte operativa práctica se trata diferente. No sé si le quedó claro o necesita que me extienda un poco más en el tema. Sí, ahora sí me quedó claro. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Gracias, doña Eliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que como complemento a la ley de aprobación del empréstito con el Fondo Monetario Internacional, se van a tener que aprobar algunas leyes complementarias. Y pues, había comentado en reuniones anteriores de estos mismos foros de que hay un deseo dentro de la ley de gravar a las cooperativas con una carga del impuesto sobre la renta, a las utilidades, ¿verdad? Entre comillas, que generan las cooperativas y así lo han visto los señores diputados.
Sobre esta materia, ¿qué sabe usted? ¿Cómo va el tema en cuanto a las leyes complementarias? ¿Qué visualización se ve en torno a eso? Porque al final es el mismo principio que usted argumentaba, que la misma ley protegió a los beneficiarios de las rentas de capital mobiliario producto de los beneficios que derivan las organizaciones sin fines de lucro, como son las asociaciones solidaristas y las cooperativas. En ese sentido, gravar eso que ellos denominan utilidades, ¿verdad? Sabiendo que no lo son por ley, y que al final los cooperativistas vamos a decidir o nos van a afectar en los excedentes con rentas de capital mobiliario como está establecido. Igual sucede con la banca hoy. La banca, si invierte, un banco que invierte en otro banco, le retienen el 15% como una renta de capital mobiliario, pero resulta ser que ese ingreso, cuando llega a los ingresos brutos del banco, son ingresos no gravables. Por ende, la renta gravable es menor. Entonces hay un efecto que se genera de un beneficio y quería ver si usted se podía referir al tema, porque eso es un tema que me parece a mí que en los próximos meses, o si no decir en las próximas semanas, podría salir a la luz, sobre todo porque ya el crédito con el FMI está aprobado. Sí, claro. Le voy a dar mi criterio y aquí voy a dar mi criterio de Ileana Navarrete de cómo yo veo la situación. Hago la aclaración por cualquier cosa. Si bien es cierto, se han escuchado rumores con respecto a esto, todavía no hay un planteamiento en blanco y negro de esta situación. Sin embargo, veo dos vías. Porque ¿qué es lo que pasa? El proyecto que sí está más avanzado es el de la renta global dual. ¿Y qué va a pasar si el proyecto de la renta global dual se aprueba? Va a recoger los ingresos, fue don Carlos el de la consulta, ¿verdad? Sí, correcto. Va a recoger los ingresos que don Carlos tenga como asalariado, como profesional independiente o como asociado de una cooperativa X, y entonces resulta que ahí va a aplicar los diferentes tramos y entonces estaríamos diciendo que ahí sus excedentes también van a pagar una porción y es un tema delicado porque ¿qué es lo que pasa? Si yo vengo y hago el planteamiento, efectivamente, como usted me está indicando, de alguna manera tendría yo una doble imposición y eso desde todas luces sería inconstitucional. Entonces, como le digo, lo que yo veo más avanzado es el proyecto de renta global dual, que estaría recogiendo también la parte de los excedentes. Veo difícil, sinceramente, con el crecimiento que han tenido las cooperativas y las estadísticas que les mostré, que un proyecto tendiente a gravar los excedentes per se o el residual que quede una vez distribuido el excedente a los asociados sea grabado de forma individual. Por lo menos es mi criterio personal y profesional en ese sentido. No es una posición de firma, es el criterio del conocimiento que como asesora fiscal le puedo dar en este momento. Lo veo muy complicado, porque eso inclusive vendría a ocasionar un grave problema en estos tiempos de crisis y de reactivación económica, porque las cooperativas quedarían sin parte de su capital de trabajo. Lo veo complicado. Muchísimas gracias, mi amable. Con mucho gusto. Tengo otra consulta. Sí, Con señor. respecto a la ley 151, yo tengo claro que se presentan aquellos comprobantes que no están respaldados por factura electrónica. Sí, señor. Pero surge una duda en el caso, bueno, las cooperativas con los intereses, ya sea los intereses ganados o los intereses pagados. Ahí no media factura electrónica ni nada, entonces hay que reportarlo en esa declaración. ¿Qué es lo que pasa con los intereses? Los intereses son una de las pocas excepciones que permiten la no emisión de factura. Entonces, la única forma de reportarlos es precisamente de forma manual. Entonces hay que reportarlos, ¿verdad? Entonces, sí, señor. Ok, está bien. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta? Hemos estado variados.
Sí, buenas tardes. ¿Me podría ampliar sobre el tema de, bueno, antes otro compañero ahí de COPEMEP hizo la consulta sobre el tema de los, ¿cómo se llama esto? Cuando se capitalizan los intereses, que no hay, La capitalización de excedentes. Sí, cuando La hay capitalización de excedentes, no hay retención de renta. Lo que pasa es que igual, esa retención de renta no se hace cuando se devuelven digamos, si alguien renuncia o si fallece, los beneficiarios, esa parte nunca, no se retienen no se hace retención sobre esos excedentes que fueron capitalizados. Ahí es donde estamos mal porque sí debería de hacerse, porque estoy haciendo efectiva una distribución de excedentes. Ya dejó de formar parte del patrimonio y en el momento en que deja de formar parte del patrimonio, debo de realizar la retención respectiva. Si la práctica la están haciendo sin realizar la retención, están en una contingencia. Ok, ¿en qué parte de la ley dice que hay que hacer esa retención? Tendría que, digamos, ahorita no puedo salirme de acá, pero le puedo pasar respuesta a su consulta para que le quede claro. Sí, porque digamos, bueno, digamos, en las entidades en que yo he visto, generalmente siempre se devuelve íntegro, nunca se hace la retención. Y aparte de eso, entonces habría que empezar a hacer el juego desde que empezó a capitalizar excedente la persona. Es correcto, de hecho es una situación bastante homóloga con lo que sucede en las asociaciones solidaristas. Es exactamente el mismo procedimiento y se lleva un control de los asociados desde el momento en que no solo van capitalizando, sino en el momento en que se incorporaron, por ejemplo, a la asociación solidarista, si deciden salirse, etcétera, etcétera, cualquier otra situación que se pueda presentar. En cuanto a mecánica del impuesto sobre la renta, es exactamente la misma. Sí, porque esa práctica yo creo que muchas entidades digamos, sí la tienen, que devuelven íntegro el capital. Y de hecho, si en algún momento dado ha habido, digamos, consultas, bueno, consultas no, sino criterios divididos un poco sobre eso, si hay que entregarlo o no hay que entregarlo. Y hay algo importante, don Carlos, que acaba de mencionar, y es una situación de la sintaxis que se utiliza. Porque si es devolución de capital, eso se traduce como devolución de aporte y ahí no está grabado. Pero si yo digo es devolución de una capitalización de excedentes, ahí sí va el impuesto respectivo. Es un tema de sintaxis y por eso hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja. Sí, porque digamos, en algún momento dado, había escuchado que alguien lo justificaba que en el momento de capitalizarlo ya se volvía parte de su capital. Y que, digamos, a la hora, digamos, del registro contable, y, digamos, no se manejaba lo que era digamos, excedentes capitalizados, porción, y capital aportado. Digamos, lo unificaban como un solo criterio de capital social. Totalmente de acuerdo, por eso le digo, hay que tener cuidado con la sintaxis. Si lo vemos como aporte de capital, ahí no hay impuesto. Pero en el caso anterior que me indicaba don Juan Carlos, si yo digo es devolución de un excedente capitalizado, ojo ahí sí automáticamente por esa sintaxis, vean que es la misma transacción o el mismo motivo, pero si utilizo palabras diferentes, hay un hecho generador totalmente diferente. Entonces, lo que hay que cerciorarse es que cuando se hagan papeles de liquidación, que el concepto corresponda efectivamente a aporte de capital. No que me diga devolución o liquidación de capitalización de excedentes, porque eso me cambia el hecho generador. Estamos de acuerdo. Ok, gracias por la duda.
Don Juan Carlos, no sé si de esta manera le queda más clara la situación a la consulta que usted había hecho previamente. Don Juan Carlos, ¿todavía anda por ahí? Bueno, parece que don Juan Carlos no está por ahí. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna consulta. Doña Liliana, perdón, sobre este mismo tema. Sí, señor. Entonces, cuando una sociedad anónima en su asamblea acuerda capitalizar Ujú, las utilidades, correcto. hay emisión de nuevas acciones. Correcto. Está obligada a hacer la retención sobre la capitalización en el acto, en ese acto, y se capitalizaría el 85% de los dividendos que le pague a sus socios. Ok, la capitalización en acciones en las sociedades mercantiles no está sujeta a impuestos. Ok, es que... Solo el pago de dividendos en efectivo está sujeto al 15%. Es que hago la observación por este último comentario que usted le hacía a don Carlos en relación con que esa fuente. Porque si nosotros emitiéramos certificados nominativos por cada aporte de capital a favor de los asociados, eso quedaría resuelto. Porque al final no son excedentes capitalizados, son aportaciones de capital derivadas en excedentes que se capitalizaron. Es mi punto de vista. Me parece... No, sí, señor. Por eso les mencionaba que hay que tener cuidado con la sintaxis. Correcto, sí, sí. Correcto. Si yo digo devolución de aporte de capital, es homólogo o tengo un certificado, dígase, en el caso que usted me está poniendo, es homólogo al tema de en algún momento capitalicé vía acciones y eso no es sujeto a impuestos. Pero si ya yo digo devolución de excedentes, como lo interpreta la administración tributaria, es aquí hay una distribución de una participación y por lo tanto está grabado. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Doña Liliana. Sí, señor. Dilson le habla. Con respecto, alguien mencionó ahí algo sobre el tema del reporte de los intereses en el D151. Correcto. En una consulta, ahorita no lo tengo a mano, pero en una consulta que en algún momento hicimos nosotros, se nos dijo, y también lo leí en algún momento, en algún documento donde, oficial, donde se dice que los intereses, por ejemplo, sobre los créditos que pertenezcan o estén regulados por la Superintendencia de Entidades Financieras, exacto, esto no se reporta en el D151. Entonces, tal vez como para que nos ampliaras un poquito sobre eso y dejar, digamos, un refrescamiento acá en la reunión. Sí, correcto. Lo que es específicamente créditos, efectivamente hay una resolución o por lo menos una consulta planteada a la administración tributaria donde se hizo la aclaración, pero si existen otro tipo de intereses que no estén relacionados con operaciones de créditos que efectivamente regula la SUGEF, ahí sí tendría yo que reportar el D150. Una consulta, Melvin Morales de Copinder. Sí, señora, adelante. Sí, bueno, nosotros somos una cooperativa no supervisada por SUGEF y tuvimos esa situación. Entonces, lo que llegamos, digamos, a la conclusión es que si se hace, bueno, si se aplica el sistema de facturación electrónica para todos los intereses, por ejemplo, recibidos, entonces no tendríamos que hacer el reporte en la D151. Y si no se hace, entonces sí tendríamos que hacerlo. Lo manual. Exactamente, porque al no ser cooperativa supervisada por la SUGEF, no se indica en ningún lado, se emite, y al omitirlo, entonces, pues sentimos que quedamos como obligados a reportarlos. De hecho, así es la situación, complementando
ambos comentarios y quizás de forma genérica. Todo aquello que no me pase por un sistema de facturación electrónica debe reportarse. Acá la salvedad la tenemos en el sentido de que esta resolución dice, bueno, igual la parte de intereses sobre créditos de entidades reguladas por SUGEF pasan por la base de datos de SUGEF y ahí igualmente hay conexión de sistemas. Pero si no lo tengo en ninguna parte, necesariamente debo de incluirlo de forma manual. Ahí también la solución es, y que en realidad es bastante práctica y el costo de oportunidad creo que vale la pena evaluarlo, es, no importa hacer, si es posible, la factura electrónica, aunque no se tenga la obligación de emitirlo, hacerlo bajo la figura de emisor receptor no confirmante y ya queda registrado en el sistema. Porque ya cuando se va acumulando la información, y fue mucho de lo que pasó, y por eso se varió la fecha para reportar el primer periodo, porque además de que eran 15 meses, las dudas de que existían, de si reporto, no reporto, qué reporto, cómo reporto, y nosotros como cultura somos más que dados a aprender o entender, y somos más dados a crear un estado de pánico. Y en realidad era bastante sencillo de solucionar y por eso les digo, aquí es evaluar el costo de oportunidad de emitir una factura electrónica para términos de control y que al final todo me quede en la base ya de la administración tributaria y dejo de invertir recursos en el tema de estar confeccionando una declaración de forma manual. Creo que es la solución más práctica. Doña Eliana, para complementar ahí, ya recuerdo dónde fue que lo escuché, en una reunión que hicieron personeros de Hacienda a través del Colegio de Contadores Privados. Y recuerdo que en esa oportunidad, eso fue ahora como en enero o febrero, cuando estaban dando las charlas del D151. Exacto. Y decían, incluso en algún momento, yo que estuve por ahí en un par de reuniones de esas, y la verdad, sinceramente, no lo sentí que estuvieran claros en cuanto a esto, sobre todo por la consulta que hace don Melvin de Copinder. Al ser ellos no supervisados por su jefe, eventualmente, digamos que tendrían que reportar el D151, pero lo que mencionó el señor en ese momento es que una opción que él mencionaba, que no sé si al final lo materializaron o se llevó a cabo, era que enviaran por lo menos un Excel grande ahí, o sea, un Excel lógicamente con el reporte de todos los intereses, ¿verdad? Sobre su cartera anual, imagínate, ¿verdad? Pero al final no sé si realmente eso se llevó a cabo. Yo creo que en este momento, no sé, me parece que de repente lo que tenemos que hacer es, por lo menos como no hay algo muy claro en cuanto a qué hacer en el caso de las cooperativas no supervisadas por su jefe, es irnos preparando e ir haciendo la consulta para cuando se les llegue el momento de presentar el D151, ¿verdad? Ir haciendo alguna consulta a nivel de Hacienda de repente para que no los agarre ahí, digamos, a destiempo, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que había escuchado. Sí, concuerdo con lo que usted indica, porque en esas charlas hubo, no sé cuántas charlas hubo de este tema. Lo que sí les puedo decir en ese sentido es, la forma práctica de verlo es, todo lo que pase por factura electrónica no debe reportarse. Y por eso la opción de tener la figura de emisor receptor no confirmante, porque se garantizan de que eso pasa por factura electrónica y ya después, porque el volumen de transacciones que ustedes como entidades financieras manejan es bastante alto y tratar de conciliar eso después de un año se vuelve bastante complejo. No sé si alguno más tiene alguna consulta. Yo creo que ese tema, perdón, doña Iliana, ese tema que comentaba Dilson, lo podríamos resolver consultándole al Banco Central el código CABIS de los intereses, porque si existe, haríamos esa práctica que usted menciona, emisor-receptor sin confirmación para el efecto de cargarle, porque ahora ninguna factura electrónica puede ir sin código CABIS. Es correcto.
Yo les puedo de hecho ayudar con eso, o sea, con la consulta a través de la administración tributaria, es algo que podemos ver. Quisiera hacerles una corta presentación de los servicios que nosotros tenemos a nivel tributario contable, pero quiero garantizar de que por lo menos a nivel de la charla, que si bien es cierto es una charla corta, da para más, que tengan sus dudas por lo menos del día a día totalmente claras antes de pasar a la presentación de servicios. Buenas tardes, doña Iliana. Buenas tardes, don José. Sí, gracias. Le habla José Alberto de Copavegra. No sé si tal vez podría ampliarnos un poco respecto a la metodología que también está en la ley para efectos de gravar los ahorros de las cooperativas. Esa diferenciación entre ahorros a la vista y a plazo que hace la ley. Me voy a devolver acá. ¿Qué es lo que me dice la ley? Si yo estuviera hablando de una cuenta de ahorros en un banco, me dice que no debo de realizar retención alguna. Cuenta de ahorros o cuenta corriente. Los rendimientos que yo tengo en mi cuenta del Banco Nacional o del Banco de Costa Rica o del BAC, eso no va a tener ninguna retención. El poquitito que me gano por tener ahí 1000 colones, ese rendimiento no está sujeto a ningún impuesto. ¿Qué pasa con las cooperativas? Las cooperativas lo que me dice es, ok, los rendimientos sobre ahorros que se dan en las cooperativas van a estar exentos por medio salario base. Medio salario base en este momento son 231.100 colones. Eso como límite anual. En realidad es bastante poco. Pero a partir de los 231.101, voy a aplicar una retención del 8%. ¿Qué significa eso? Dígase que yo tengo una cuenta de ahorros en la cooperativa por 500.000 colones. Ese fue mi saldo al final de mes. Bueno, al final de mes no, porque el límite es anual. Si yo hago 231.100 entre 12, mensualmente lo que yo tengo exento son 19.258. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un ahorro en el mes de 500.000, voy a disminuirle los 19.528, que es la proporción del salario, del 50% del salario anual base. Dice que yo al final debo de gravar 480.472. Eso por el 8%. Me dice que yo debería de retener ese mes 38.446 colones. No sé si le quedó claro el ejercicio, don José. Sí. Muchas gracias, doña Iliana. Con mucho gusto. Iliana, perdone, ahí te estaba refiriendo lógicamente al rendimiento, ¿verdad? No al aporte mensual, ¿verdad? O sea, No, me estoy refiriendo al rendimiento sobre el ahorro. Correcto, eso es partiendo de que alguien recibe $500,000 de pesos mensualmente Correcto. de intereses, De ¿verdad? O sea, de ingresos. Ok, perfecto, Correcto. muchas gracias. Ok, no sé si alguno más tiene algún tema por ahí dándole vueltas. Una pequeñita, doña Eliana. Sí, claro. En caso de que una organización cooperativa quisiera emprender un proyecto a través de una sociedad anónima, ¿cómo se resuelve el problema de dos socios constituyentes en la sociedad anónima, siendo la cooperativa la dueña del 100% del capital social de la sociedad? Eso lo veo algo complicado porque por principio de cooperativa, el objetivo de la cooperativa es buscar el bienestar de sus asociados y de sus comunidades. Y dígase que si yo me voy al espíritu legal, no debería de haber
Hay actividad económica, más no actividad lucrativa. Y si ya yo involucro una sociedad anónima, el concepto realmente me cambia la figura de una cooperativa. Yo no soy abogada, soy asesora fiscal, pero me parece que esa figura no sería aceptable. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Vean que de un ratito tan pequeño vean todas las consultas que han surgido. Si hacemos una capacitación más amplia, creo que tendríamos oportunidad de ver muchos más temas. Ahora me voy a salir un poquito del tema del impuesto sobre la renta, a nivel del impuesto al valor agregado, que también es sumamente importante en el tema de cooperativas. ¿Por qué? Porque a nivel de servicios, realmente las cooperativas no facturan ningún servicio o ninguno de sus productos está sujeto al impuesto al valor agregado. Pero ¿qué pasa con las compras? ¿Cómo están haciendo con los créditos o bien cómo están haciendo con el factor de proporcionalidad si hay algún servicio que sí esté sujeto al IVA? Y cuando me refiero a servicios, serían servicios diferentes a los servicios financieros, si es que en este momento hay alguien con un tipo de actividad de cooperativa que no sea la parte financiera. Porque, por ejemplo, el factor de proporcionalidad en la mayoría de los bancos ronda un aprovechamiento del impuesto al valor agregado entre un 5 y un 9%. A nivel de cooperativas debería de andar por ahí, si es que no un poco más bajo. Entonces sería interesante revisar la figura de la proporcionalidad en el sector cooperativo. Eso se los dejo ahí como reflexión o temas por revisar. Me preocupa que todos ahora sí se quedaron callados. Bueno, si les parece, voy a pasar a la presentación corta de servicios para que ustedes pues también tengan un conocimiento de qué apoyo les podríamos brindar desde nuestro bufete y que pues con gusto los podemos atender. ¿Les parece? Ok, ya estoy nuevamente por acá. La parte de servicios de nuestra práctica siempre parto de una expresión que tenía Albert Einstein que decía: lo más difícil de entender en el mundo es el impuesto sobre la renta. Y es algo jocoso porque si Albert Einstein con el coeficiente intelectual que tenía problemas para entender el impuesto sobre la renta, pues los que tenemos un coeficiente intelectual promedio normal, creo que tenemos problemas un poco más graves. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años y medio en la realidad de nuestro país? Bueno, como les mencionaba, ha habido un cambio en la normativa. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas vino a incrementar los deberes formales y materiales que tenemos los contribuyentes. Agregó nuevas declaraciones, se cambió el periodo fiscal. Por ejemplo, todavía no tenemos claridad en cuanto a qué va a pasar con
el diferencial cambiario, porque no tenemos en definitiva una resolución que nos diga si es sobre el diferencial cambiario realizado o no realizado, que ese va a ser otro dolor de cabeza cuando terminemos este periodo fiscal 2021, pero al final esto se convierte en nuevos deberes formales y materiales. Vino a darle un gran cambio al mundo empresarial, un requerimiento de capacitaciones porque necesitamos más que antes estar actualizados en normativa contable y fiscal. Vienen más procesos de litigios fiscales. ¿Por qué? Porque la administración, conforme ha ido evolucionando la normativa, también tiene muchísima más información del contribuyente y casi que la tiene en línea. Y eso le permite agilizar procesos y abarcar una mayor cantidad de contribuyentes. Un impacto importante en el sector inmobiliario, precisamente también por la incorporación del capítulo en la ley del impuesto sobre la renta relacionado a rentas de capital inmobiliario y rentas de capital mobiliario, así como ganancias de capital. Ya no es tan sencillo como vender una propiedad como se hacía anteriormente, sino que eso me puede generar una ganancia de capital que está sujeta a un impuesto. ¿Esto qué hace? Que todos estos cambios el contribuyente busque desarrollar una estrategia fiscal en donde pueda hacer uso de sus impuestos de forma eficiente. Y además, ¿qué significa esto? Bueno, que no pague ni más de lo que debe, ni menos de lo que debería. Es pagar en la justa medida en cuanto a lo que le corresponde dentro del marco legal que está establecido en nuestro país. Y bueno, también trae una gran afectación a nivel de grandes contribuyentes, porque ya se aprobó la resolución en donde los criterios de clasificación como gran contribuyente fueron modificados. Y aquí ya incluye criterios importantes como la consideración de los niveles de consolidación, el establecimiento de una definición de grupo, los parámetros cambiaron, ahora son 425 millones de impuestos liquidados en un periodo. ¿Y eso qué implica? Bueno, puede ser que sea impuesto sobre la renta, sumado al impuesto al valor agregado, retenciones, etcétera, que me va a sumar, y si llego a esos 425 millones de colones, automáticamente me va a llegar la comunicación de que soy gran contribuyente nacional. ¿Y eso qué implica? Bueno, que tengo que estar actualizado, que preferiblemente debo de tener un asesor que me pueda guiar para minimizar las contingencias fiscales. ¿Qué áreas claves tenemos en los negocios a la hora de recurrir a un asesor fiscal y contable? Y muy importante aquí, esto no solo va dirigido a ustedes como miembros del sistema cooperativo costarricense, sino que también se puede trasladar a sus clientes, que también pueden ser contribuyentes y pueden estar requiriendo de este tipo de asesorías. Bueno, el primer área de negocios clave es la contabilidad. ¿Por qué la contabilidad? Porque todas las decisiones de negocio necesariamente me pasan por un movimiento contable. Si yo hago un contrato de crédito, ¿a dónde va a dar el contrato de crédito? Al departamento de contabilidad. Si alquilamos un local para establecer una sucursal de una cooperativa, ¿quién tiene que valorar el contrato? Si estamos ante un arrendamiento de acuerdo a la norma internacional de información financiera y hacer la valoración respectiva, bueno, lo hace la contabilidad. Si hay impuestos diferidos ligados a las transacciones que se hacen de negocio. Y por supuesto, bueno, todo lo que surgió en relación a la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, como es la revisión de declaraciones de IVA, que como les comentaba anteriormente, en el caso de las cooperativas, deben de estar aplicando un factor de proporcionalidad muy parecida a la media que se maneja en las instituciones bancarias, que más o menos promedia entre el 4 y el 9%, que es lo que pueden aprovechar del IVA, y no un aprovechamiento del 100% del IVA. Si se está haciendo de otra manera, bueno, hay que encender las alertas, eso hay que revisarlo, porque
eventualmente se esté ante una contingencia. Y en cuanto al impuesto sobre la renta, la revisión de los periodos fiscales 2018, 19 y 20, que son los que actualmente están abiertos. El periodo 2017 se está cerrando, ya la administración tributaria empezó a notificar fiscalizaciones del periodo 2018. Regímenes especiales, que es lo que eventualmente ustedes pueden manejar en sus asociados o sus clientes. Régimen simplificado, qué características se deben de tener, qué requisitos se deben de cumplir. Si trabajan con pymes, bueno, qué facilidades o qué servicios se les pueden llevar a las pymes. Definitivamente sé que las cooperativas manejan régimen especial agropecuario que tiene deberes formales y materiales diferentes a los de otros regímenes, zonas francas y actividades como importadores y exportadores. Transacciones extraordinarias como lo son creación de nuevas sociedades o disolución de sociedades en el sentido de que esto permite definir mejores estructuras y estrategias fiscales. Venta de propiedades, como les mencioné anteriormente, que se ve afectada por la normativa relacionada con rentas de capital inmobiliario y las ganancias de capital que puedan surgir de ventas de alguna propiedad. El apoyo en litigios fiscales y fideicomisos. No estoy segura si las cooperativas manejan la figura de fideicomisos. Sí sé que a nivel de la mayoría de los bancos en nuestro país es una figura muy usual y es importante que se entienda el impacto tributario de un fideicomiso, que a pesar de que es una figura que existe desde el año 1964, pues hay mucho desconocimiento de cómo se maneja la parte tributaria. Y por supuesto, capacitaciones en nuevas regulaciones, como lo son el proyecto de renta global dual, grandes contribuyentes, proyectos de residencia fiscal, que eventualmente inversionistas extranjeros podrían acercarse a una cooperativa para buscar financiamiento. Entonces es importante conocer cuál es la mejor forma de apoyarlos. En el marco de estas áreas clave, el apoyo que podemos dar es en nuevos negocios, desde la creación de una sociedad hasta la contabilidad por un fee mensual, la asesoría fiscal continua, que va enfocada en el cumplimiento tributario, también por un fee mensual. ¿Y qué me incluye esto? Bueno, revisión de declaraciones, aclaración de dudas. Eventualmente, por ejemplo, si desean plantear una consulta a la administración tributaria, es un servicio que nosotros también podemos dar y que los podemos acompañar en diferentes procesos en ese sentido. Igual la parte de litigios fiscales, como la preparación de la documentación en auditorías fiscales y el acompañamiento durante procesos legales. Trámites administrativos que se han convertido en un dolor de cabeza en esta pandemia porque prácticamente no se están atendiendo consultas o trámites en las administraciones de forma presencial, y esto me incluye el manejo de la administración tributaria virtual, el TRAVI, Exonet, en caso de que apliquen exoneraciones, trámites ante el MEC, la Caja y el Instituto Nacional de Seguros. Eso como un paquete macro de los servicios que podemos ofrecer. Como les mencionaba anteriormente, son servicios que podemos ofrecer a nivel de las cooperativas o a nivel de los clientes de las cooperativas, con la gran ventaja de que es un servicio personalizado y especializado. No es como sucede generalmente en las grandes firmas en donde se asigna a una persona junior o en crecimiento a los procesos. El concepto que nosotros estamos utilizando es que la persona especializada pues es la que les estaría eventualmente dando el servicio y el apoyo en cualquier proceso tributario o contable que pudieran estar requiriendo. No sé si alguno tiene alguna consulta respecto al tema de servicios.
Ok, don Carlos Castro nada más nos indica, dice, buenas tardes, excelente exposición. Luego será posible tener acceso al video. Me interesa porque ha sido muy claro, igual a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Castro, por su comentario. Y creo que en cuanto al tema del video, pues sí hay que canalizarlo a través de Ramsés y de Dillion, oh, perdón. Wilson, el video, bueno, estamos grabando, esto queda en nuestro canal de YouTube y además va a quedar ahí permanentemente en Facebook. Perfecto. Creo que no hay duda, Diana. Sí, si nadie tiene ninguna consulta adicional, pues esto sería de mi parte. Muchísimas gracias por la participación. Creo que el ratito fue de bastante provecho para todos y esperemos vernos en una próxima ocasión con una nueva charla con el apoyo de FECOPSE, preocupado pues por cada uno de sus asociados para que tengan información actualizada en este y otros temas de actualidad nacional. Perfecto, Ileana. Muchas gracias a usted más bien y a la TAMLEX. Y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Tengan muy buenas tardes. Nos vemos. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias. Ok, hasta luego.